doctora María Amparo Casar, siempre a todas horas en su juicio, a quien saludo con el afecto de siempre. María Amparo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Aquí con el gusto de estar contigo. Gracias, María Amparo. Bueno, pues tenemos para rato, con este tema que prevé una tormenta y una lucha a morir, a muerte. Me refiero entre la Cuarta Transformación y el Instituto Nacional Electoral, luego de la primera consulta ciudadana constitucional que tuvo lugar el pasado domingo. Ya sabemos con qué resultados. No pasaron de 6 millones, no pasaron de 7 millones los que asistieron, cuando para ser vinculatoria hubiera tenido que contar con el voto cuando menos de 37.4 millones de mexicanos. Pero más allá de esos números, lo que hay detrás es lo que tú sabes leer y ver entre líneas, y te escuchamos con mucha atención. Pues mira, está ya lo de la consulta, como bien dices. Lo que vemos es una tendencia ahí a la baja. Por cualquier lado tenemos que decir que es un fracaso. Te voy a decir cuál es mi opinión, no solamente por el número de votantes, más allá que se haya dicho que pues es más el número de votos o de votantes en la consulta que los que sacó el Verde o los que sacó Movimiento Ciudadano, etcétera. O sea, finalmente son 6.5 millones de votos. Creo que ahí no está el problema. El problema está, número uno, lo sabes, nunca he sido partidaria de las formas de democracia directa, porque creo que se prestan a mucha perversión, y sobre todo en un país con un presidencialismo tan fuerte como el que tenemos. Pero aquí lo que ocurrió fue un gran acto de propaganda de parte del presidente de la República, porque pues la pregunta no tenía ni pies ni cabeza, ni creo que gramaticalmente pudiésemos entenderla los ciudadanos, y que aun cuando hubiera logrado el 40%, Pepe, no hubiera podido ser vinculante, porque si no se les encuentra culpables, o sea, no les puedes estar fabricando los delitos. Acaba de publicar un libro que le recomiendo mucho a nuestro auditorio, Pedro Salazar, que se llama El poder y el derecho, o El poder sobre el derecho, más bien, en donde explica claramente por qué aquí se está imponiendo, o se quiso imponer a través de la consulta, el poder sobre las leyes. O sea, las leyes no se ponen a consulta de los ciudadanos. Más allá, te insisto, de los números, que si somos justos tendríamos que decir que la capacidad de Morena, si eso es lo que se estaba jugando en esta elección, pues la capacidad de movilización de Morena fue pues muy bajita, ¿no? Si el presidente sacó 31 millones, en la intermedia sacó 17 millones, y ahora en una consulta ampliamente difundida por el presidente de la República, con el poder de su palabra, pues acudieron 7 millones. Yo no sé si esto se puede tomar como un proxy del voto duro de Morena o de la capacidad de movilización, pero el hecho es que no sirvió para los propósitos declarados del presidente. Creo que había otros propósitos. Creo también que esto está vinculado y va a tener consecuencias sobre la revocación de mandato. Tendremos que ir a las urnas una vez más el año que viene, pero aquí la culpa se le quiere del fracaso de la afluencia a las casillas, se le quiere cargar al INE de manera injustificada. Basta con ver la numeralia que ha presentado el INE sobre el presupuesto que se les dio, las casillas que instalaron, los más de 370,000 spots, Pepe, para una consulta que no debió haber sido. 370,000 spots difundidos por el INE en 15 días. Una violación flagrante a la legalidad por parte de Morena y del presidente de la República, haciendo propaganda cuando los propios morenistas pasaron una ley que impedía que otros actores políticos que no fueran el INE hicieran propaganda para la consulta popular, y esto se violó
una Suprema Corte de Justicia que, contra el mejor juicio de todos los constitucionalistas de este país, juzgaron que era constitucional preguntar y poner a la elección del ciudadano si se persiguen los delitos. Entonces, a mí me parece que el único que no fue omiso fue el Instituto Nacional Electoral, que instaló las casillas, que puso a representantes, que hizo la difusión correcta, que incluso si de algo acusara yo al INE, lo hubiera acusado de no haber sancionado a Morena, de no haber sancionado al presidente por esta propaganda, y de que a la fecha no sabemos de dónde salió el dinero para, en el caso de la Ciudad de México, no lo sé en otros estados, Pepe, pero para tapizar literalmente la ciudad con carteles en donde aparecen las fotografías de los presidentes, cuando todos sabemos que no era una consulta para juzgar a los expresidentes. Entonces, ahora resulta que Morena va a pedir un juicio político en contra de 2 consejeros. ¿Por qué 2? No sabemos, si es un órgano colegiado, pero bueno, va a poner va a hacer la petición de un juicio político por conductas que atentan contra la independencia y la imparcialidad de la función electoral. Realmente es muy difícil explicar esto que está pasando, Pepe. Ciertamente, y hoy a propósito, viendo la guerra que viene, esta guerra de galaxias, el consejero presidente del instituto, que por supuesto le entiende muy bien a todo esto, afirma, Lorenzo Córdoba afirma que a pesar de las mentiras y descalificaciones que ha recibido la autoridad electoral, hay INE para rato. Dice, más allá de los inéditos intentos de descalificación, de los ataques reiterados y las acusaciones que se dirigieron durante semanas y meses contra el INE, por quienes no logran digerir el hecho de que aquí se ejerce permanentemente la autonomía frente al poder, frente a los poderes, y la independencia frente a los intereses políticos y partidistas. Más allá de todo esto, más allá de recurrentes mentiras y falsedades que se han enderezado en contra del INE, incluso el día de hoy, esta institución, más allá de todo ello, esta institución ha refrendado que no trabaja más que para con los ciudadanos, y que una vez más entrega buenas cuentas al pueblo de México. Por eso, pésele a quien le pese, hay INE para rato. Es lo que dice Lorenzo Córdoba, que en Palacio se va a tomar como un reto. Esto ya no tiene vuelta atrás. Morena asegura que el INE tiene que reformarse, tiene que desaparecer, tiene que cambiar, tiene que reestructurarse, tiene que achicarse y ser más barato, porque nada hay más caro que el Instituto Electoral en la democracia mexicana. Pues estoy de acuerdo con el discurso y con las declaraciones que hace Lorenzo Córdoba, y es una función de Lorenzo y del resto de los consejeros cuidar al Instituto Nacional Electoral, y creo que de los ciudadanos que nos beneficiamos también de lo que yo sí creo que es una institución de clase mundial, que nos beneficiamos desde que nos otorgan una identificación que es válida aquí en todo el país y que nos sirve desde para hacer un trámite bancario hasta para ser contratados en nuestras fuentes de trabajo, pasando por, desde luego, lo principal, que es el organizar unas elecciones con una gran participación ciudadana. Y no me refiero a la participación de que acudamos a las urnas a ejercer nuestro derecho y nuestra obligación de votar, sino una elección ciudadana en donde quien se hace cargo de las casillas, quienes cuentan los votos, son precisamente los ciudadanos. Me parece que una de las consecuencias más perniciosas de esta consulta popular es que va a ser un catalizador para este embate en contra del INE, que no tiene, en eso no estoy de acuerdo con Lorenzo, no tiene meses y días y meses, tiene años, tiene desde que el presidente llegó a su cargo. Si tú recuerdas, en el discurso de toma de posesión, pues dio agradecimiento a muchos y mostró una actitud conciliatoria, excepto con el INE. El INE no ha sido más que merecedor de golpes, de descalificaciones y de daño a la reputación de la institución y de sus integrantes, de un estrangulamiento financiero
y de descalificación, de mentiras, como dices tú, Pepe, que no tienen ningún asidero en la realidad. Pero así como es función de Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y de los consejeros cuidar al INE, también es función de la ciudadanía, y tenemos que hacer un frente común para que no sea reformado con una aplanadora de un solo partido. Ya lo vivimos alguna vez, que pues se deshizo al INE, se removió a todos los consejeros y se nombró un Consejo General. No salieron cosas buenas de ese proceso. Yo espero que en estas condiciones en que ha regresado por sus fueros el hiperpresidencialismo al país, no se siga este camino de destrucción institucional. Ahorita modificar a modo el INE porque el presidente se siente incómodo con los órganos autónomos, en realidad, Pepe, con cualquier contrapeso que se le ponga enfrente, me parecería muy grave para la democracia mexicana, con todas sus virtudes y sus defectos. Descarto una reforma constitucional en ese sentido, salvo que fuera por consenso, y en ese sentido podría ser una buena reforma constitucional, pero no puedo descartar una reforma a la ley de procedimientos electorales, a la ley electoral, y eso tendríamos que estar muy alertas, Pepe, para que no regresáramos a un pasado que creo que la gran mayoría de los mexicanos no deseamos, en términos de que, pues como han comentado algunos morenistas, ¿no? Ha comentado el propio presidente, pues ¿por qué no regresarlo a Gobernación, o por qué no pasarlo a la Suprema Corte de Justicia? Yo no veo fallas del INE cuando dice el presidente, en realidad no faltó dinero, lo que faltó fue voluntad política de los consejeros y en particular de los dos señalados. Yo veo que hubo una voluntad y que hubo un cumplimiento pulcro del mandato constitucional al organizar estas elecciones. Y si tanto querían que funcionara, pues hubieran hecho una ley reglamentaria, ¿sí? Hubieran permitido que los partidos fijaran posición frente a toda la ciudadanía y hubieran tenido entonces una mayor afluencia. Aquí no veo la culpa del INE, sino más bien omisiones de los tres poderes de la Unión. Gracias, María Amparo, por tu comentario, como siempre. A tus órdenes, Pepe, nos vemos el próximo martes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.